Continuamos con la Iglesia en los tiempos modernos, parte 2. Vamos a hablar ahora del pontificado de Pío XI. Benedicto XV murió en 1922 y lo sucedió el cardenal Achille Ratti, que tomó como nombre Pío XI. Era un hombre robusto, fuerte, física y espiritualmente, que en su juventud había sido alpinista. Inteligentísimo, valiente, tenaz, firmó 12 concordatos con los nuevos estados y gobiernos surgidos de la guerra, procurando salvaguardar en todos ellos los derechos de la educación católica de la juventud, la libertad de la Iglesia, y ello tanto en países gobernados por liberales socialistas como en los que gobernaban los fascistas y los nacionalistas. En 1922, Benito Mussolini, que antes había sido socialista, había llevado a cabo su famosa marcha sobre Roma, obligando al rey a nombrarle primer ministro de un gobierno fascista. Poco después, al otro lado del Atlántico, en México, se desencadenaba una sangrienta persecución contra los católicos que estaba fundamentalmente impulsada por un gobierno ateo, dispuesto a hacer una especie de revolución francesa a su manera. Pero de este capítulo hablaremos más adelante en un capítulo aparte. Allí, como en la Rusia soviética, donde Stalin sucedía a Lenin, miles de sacerdotes y seglares murieron martirizados por su fe. Bueno, en 1929, Pío XI puso fin a la difícil situación creada por la desaparición de los estados pontificios. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en otro momento? Por la toma de Roma en 1870 por las tropas italianas del rey Víctor Manuel. Los papas en adelante ya no serían prisioneros voluntarios en el Vaticano. Tuvieron lugar los pactos de Letrán, firmados entre Pío XI y el gobierno italiano, y acordaron que la Santa Sede dispondría de un territorio realmente minúsculo, de 0.44 kilómetros cuadrados, que es lo que constituye el Estado o ciudad del Vaticano. Ahí el Papa ejercería su soberanía. Como sabemos, pues es prácticamente donde acabe la Basílica Vaticana, San Pedro, y la residencia del Papa, con los museos vaticanos, en fin, un territorio muy, muy reducido. A su vez, el Papa y el Vaticano reconocían la legitimidad del Reino de Italia. El Vaticano sería reembolsado por la pérdida de los estados pontificios, pero la verdad es que fue en menor medida de los gastos que se habían estipulado. Y también se restableció el catolicismo como la religión oficial de Italia y se permitía la educación religiosa en las escuelas. En todo caso, Pío XI no se doblegó ante las ambiciones de Benito Mussolini y su gobierno fascista. Cuando éste empezó a poner en práctica su ideología totalitaria, Pío XI la condenó sin paliativos, mediante una encíclica. Las encíclicas en general se publican en latín. En esta ocasión, el Papa la escribió en italiano, para que se supiera a quién estaba dirigida. El título de la encíclica era Non abbiamo bisogno, no tenemos necesidad. Bueno, Pío XI nombró secretario de Estado a aquel joven prelado que había tratado de poner fin a la Primera Guerra Mundial, Eugenio Pacelli, que luego sería elegido Papa. Lo hizo cardenal y gracias al esfuerzo combinado de ambos, la Iglesia volvió a tener años de esplendor. Pío XI es conocido por muchos como el Papa de la Acción Católica, porque él fue precisamente quien dio luz a esta organización destinada a hacer partícipes a los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. Uno de sus mayores anhelos fue siempre revitalizar e impulsar el apostolado de los seglares. Más tarde, el Concilio Vaticano II diría que, no son palabras del Vaticano, pero que la Iglesia somos todos, que es una realidad muy profunda. Durante un tiempo se pensó que eran, los monjes, los sacerdotes, las monjas, quienes constituían a la Iglesia. Y la verdad es que cualquier católico es
Iglesia. Bueno, en fin. Para otros, sin embargo, pasará Pío XI a la historia como el Papa de las misiones, porque bajo su pontificado tuvieron también un desarrollo espectacular. Fomentó sobre todo la creación de un clero autóctono en los países de misión. En 1926 consagró personalmente 6 obispos chinos. En 1927 el primer obispo japonés. Parece mentira, pero pues han pasado 20 siglos de la Iglesia y apenas el primer obispo japonés. El número de sacerdotes nativos en los países de misión, pasó en una década de 2.600 a 7.000. Bueno, prácticamente se triplicó. Y el número de convertidos creció en 9 millones. En 1933 volvió a consagrar varios obispos chinos y de origen hindú, y en los congresos eucarísticos celebrados cada 2 años se reunieron millones y millones de fieles que ponían de manifiesto la unidad y la vitalidad del cuerpo místico de Cristo, como la Iglesia era, a la vuelta de 2000 años, un organismo perfectamente vivo. Pío XI impulsó también la enseñanza católica, la ciencia, los medios de comunicación. En 1931 se inauguró una emisora de radio en el Vaticano, Radio Vaticana. En 1935 un observatorio astronómico en Castel Gandolfo. Se crearon universidades católicas en Italia, en Holanda, en Polonia. En 1931 hizo pública una resonante encíclica, la 40º Anno, que se llamaba así precisamente porque se publicaba a los 40 años de la Rerum Novarum. Se acordarán que León XIII habló de las cosas nuevas, Rerum Novarum. 40 años después, el Papa Pío XI insiste una vez más en condenar el materialismo marxista y el comunismo. Ponía de manifiesto la absoluta incompatibilidad entre esas ideologías y la doctrina de la Iglesia, mostrando que tales remedios contra los abusos del capitalismo eran más nocivos que los males que trataban de subsanar. Bueno, cuando un régimen racista, neopagano y supernacionalista se hizo con el poder en Alemania, Pío XI se apresuró a establecer un concordato para que los derechos de la Iglesia y la educación católica quedaran a salvo, porque veía que iban a atropellar a la Iglesia. Cuando el nazismo se convirtió en una amenaza, publicó una encíclica, esta vez en alemán, que comenzaba con 3 palabras que eran como el resumen de su contenido. Mit brennender Sorge, con ardiente ansiedad. La verdad es que la policía secreta alemana se afanó porque el contenido de esa encíclica no se supiera. Lo que pasa es que, insisto, porque condenaba el totalitarismo nazi, pero lo que pasa es que fue leída desde todos los púlpitos en todas las iglesias oficialmente. Y al año siguiente, una nueva encíclica dejaba las cosas más claras todavía. ¿Por qué? Pues porque Adolfo Hitler y sus seguidores estaban demostrando ser tan crueles e inhumanos como los bolcheviques, y los campos de concentración empezaban a llenarse no solo de judíos o de comunistas, sino también de católicos, de sacerdotes en su mayoría. Pío X había previsto el estallido de la Primera Guerra Mundial y Pío XI contempló consternado cómo se avecinaba la Segunda. Murió solo unos meses antes del inicio de ese conflicto bélico, la Segunda Guerra Mundial, y se reunió el cónclave que eligió a Eugenio Pacelli, ya lo habíamos mencionado antes, el mismo día de su cumpleaños, el 2 de marzo de 1939, y tomó el nombre de Pío XII. Lo dejamos para otra ocasión. Muchas gracias.